¿Cuántos somos ahorita? Somos 20. Ya. Voy colocando en el chat las personas que faltan su asistencia. Ya. Eric Arizola. Jonathan Cárdenas. Jean-Pierre Cana. Jonathan Cárdenas presente, profesora. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Estoy pasando a quienes faltan registrar su asistencia en EVA. ¿Ya? Luis Larota. José Limache. Andy Yatas. Ya, ahora sí. ¿Quién me habló hace un momentito? Cárdenas, profesora. Pero ya lo marqué. Chévere. Ah, ya, listo. Bien, ahí está un poco lento. Ya, comparto mi pantalla. ¿Se puede visualizar? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí se ve, Miss. Sí, señor Miss. Ya, gracias. Bien, está continuando con el sílabus del curso, ya. Estamos todavía ya hoy día culminamos semana 4 con la clase número 8, ya. Recordemos que la evaluación eh, va a consistir en crear al menos 5 estructuras de datos clave valor, lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Por lo tanto, hay que al menos saber crear, saber buscar, ¿ya? Información de los diferentes tipos que existen, valores de datos clave valor, ¿sí? Según el caso que se plantee, ¿correcto? Para hacerles recordar, he subido la presentación ya de la semana y bien, voy a compartir. Toda la información está en la PPT, ¿correcto? Listo. Bien. Bien, base de datos, clave valor o también llamado valor clave, ¿correcto? Hoy día 13, ya falta 2 semanas para el examen. Bien, vamos a seguir usando Redis, ¿sí? El día de hoy, vamos a ver otros tipos de datos y todos los comandos necesarios para nosotros poder registrar. Bien. Bien, el objetivo de la clase el día de hoy vamos a operar algunos comandos, específicamente los stream y listas en redes. Y vamos a ver unas pequeñas consultas de acuerdo a ello para saber aprovechar este rendimiento de redes. Bien, una preguntita antes de iniciar la clase. ¿Qué ventajas creen ustedes, no,
que tiene almacenar datos en memoria en lugar de en disco. ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Por qué será importante? ¿Qué significa almacenar en memoria y qué significa almacenar en disco en primer lugar? Bien. ¿Nadie? A ver, vamos a llamar. En memoria, Miss, es algo temporal y en disco es hasta que se borre, ¿no? Hasta que se borren. Mm, ya, de manera física, ¿correcto? Tenemos que ir hasta la base de datos que está ubicado en algún servidor y traer esa información, ¿correcto? Ya, y en memoria es lo que está almacenado en la caché, ¿no? O que está guardado de manera temporal de manera local. Bien, pero ¿cuál es lo recomendable? ¿Alguna ventaja que tenga que ver esto? Datos en memoria o datos en disco. ¿Alguno de ustedes ha trabajado con Dashboard? Me parece que sí, ¿no? Recuerdo una de las primeras clases que se mencionó. Ahí, por ejemplo, cuando tenemos ciertos reportes, algunos reportes también se trabaja en memoria, ¿ya? Y otros también se trae de disco, ¿sí? En memoria es aquello que, si se ha ejecutado, por ejemplo, por primera vez, ¿no? Se guarda la información, se refresca cada cierto tiempo hasta que ocurra algún reinicio, ¿correcto? Puede ser del aplicativo, a nivel arquitectura, algún microservicio, alguna fuente que se reinicie. Al reiniciar yo esta fuente, pues la información, voy a volver a refrescarlo, obtener la información que estaba en disco, ¿sí? Y nuevamente se almacenará en memoria. Bien. Ahora, ¿cuál es lo ventajoso? Lo ventajoso, como habíamos mencionado en clases pasadas, es que ya no voy a tener que ir a recurrir a ir hasta el disco, ¿cierto? Lo que hablamos la memoria física, sino que hay ciertas características que ya necesito, ¿no? Entonces simplemente voy a la caché y recurro a esta información, ¿ya? A eso nosotros lo llamamos memoria versus disco. Entonces la ventaja es tiempo, ¿correcto? Si tenemos muchísima información, ya no es necesario ir hasta el servidor donde está guardada la información, sino que recorro de manera virtual, ¿no? La información que yo tenga. Bien. Entonces, de acuerdo a esto, ya muchas de las aplicaciones como WhatsApp o Telegram, nosotros recibimos millones de información, ya, específicamente de usuarios activos, ¿correcto? Pero nosotros también, esta información actúa, ya mucho de estas bases de datos toman parte de lo que es base de datos de tipo clave-valor, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos mensajes que se van a almacenar un par, ¿ya? Va a tomar de memoria cierta información y nos va a mostrar, ¿correcto? Va a quedar guardada, digamos, de manera local en nuestro dispositivo, ¿cierto? Estos mensajes. Igualmente, la única forma para borrar esta información es ir, por ejemplo, al WhatsApp, borrar ese pequeño archivo, ¿no? Donde se guarda toda nuestra información, eliminarlo, ¿correcto? Y de esa forma ya no voy a poder recuperarlo, ¿no? Esa es una forma. O cuando a veces nos solicitan, cuando cerramos WhatsApp, a veces nos piden realizar cierta copia, ¿verdad? Una copia de seguridad de tu información, ¿correcto? Si por algún motivo nosotros eliminamos, como les dije, estos archivos ya en nuestro dispositivo, ya no vamos a poder recuperarlo. Sí, ese es uno de los motivos también por qué se llena, sobre todo Telegram. Aquellos que se guardan, ¿no? Una pequeña copia, ¿correcto? Aquellos que les gusta ver películas o descargan libros, ya, por medio del Telegram,
automáticamente esta descarga se guarda en la memoria de nuestro equipo. Por lo tanto, la lectura va a ser mucho más rápida, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y por eso se llena también la memoria. Muy bien. Pero esto es hablando de nuestra memoria local, ¿ya? Esto es nosotros hablando de la memoria local. Justo hoy día hoy día no, ya hace un tiempo, un problema que les comenté acerca de usar redes, ¿ya? Hoy por hoy es necesario que nosotros usemos varios tipos de base de datos, ¿ya? Las organizaciones necesariamente, y yo digo necesariamente porque ahora, de acuerdo a la gran cantidad de consultas que se realiza, tenemos que usar base de datos híbridas. ¿Qué significa híbrida, Miss? Que vamos a usar base de datos relacionales y no relacionales, ¿ya? O sea, esto ya es necesario. Ya justo me salió un post en LinkedIn, ya cerca de la nueva versión de SQL Server 2025, donde mencionaba que ya es imprescindible, ¿correcto? Por lo tanto, es necesario que ustedes conozcan base de datos clave valor, ¿correcto? Una base de datos documental y un tipo de base de datos relacional. Sí o sí, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que me pasó? Como les mencionaba, ¿ya? Por algún motivo se estaba ejecutando un proyecto ya a nivel de pruebas, ya estaba que funcionaba, ¿no? En pruebas siempre se va probando todas las funcionalidades que pide el documento, ¿no? Los requisitos del usuario, pero por algún motivo en algún subproceso no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque si no se habían dado cuenta que la información que decía en esta base de datos no estaba actualizada, las fuentes. Entonces se procedió a actualizar una colección. Estaba usando Mongo. Ya se procedió a actualizar una colección. Muy bien. QA subió nuevamente las fuentes a Mongo porque ya estaba ok. Sin embargo, aún seguía sin funcionar. Entonces, justamente se contactan conmigo y me dicen, ¿por qué sigue sin funcionar si ya se actualizó la fuente? Entonces, como por eso es necesario siempre comunicarse con la persona que ha elaborado el diseño, en este caso era mi persona, ¿ya? Les mencioné que era necesario que reinicien, en este caso, los microservicios. Eran aproximadamente 10 microservicios, porque estos microservicios utilizan Redis, ¿ya? Y en los logs, muchos de ustedes saben qué significa logs. ¿Alguien que levante la manito? ¿Qué es un log? ¿Alguien ha escuchado? Estamos en desarrollo también, ojo. Logs. ¿Nada? Ya, bien. Los logs vienen a ser estos archivos, ¿ya? Eh, donde se guarda toda la información que nosotros en desarrollo queremos imprimir, ¿no? Lo que, por ejemplo, llamamos en Java el system.out.print, ¿ya? Digámoslo así, estas líneas impresas ya se guardan en un archivo de .log, donde almacena todas las características, ¿no? De todos los pasos de los cuales se va a ir procesando, ¿correcto? Exacto. Pero estas acciones que ocurren en el sistema, nosotros, como desarrolladores, tenemos que indicar en la codificación. O sea, no se registran por registrar. Nosotros tenemos que indicar, ¿sabes qué? De este paso a este otro paso, voy a indicar, ¿no? Tal sentencia. Oye, estoy iniciando este servicio REST. Más adelante quiero que sepas que estoy ingresando estos parámetros de entrada e imprimo estos parámetros de entrada, ¿no? Igualmente quiero que se muestre en el log. Ah, muy bien. Entonces llamaré, ¿no? A mi punto toString, por ejemplo, ¿no? De todo mi objeto y le imprimiré. Entonces en mi log, cuando vea, me dirá, oye, estoy en el paso tal, segundo paso, tercer paso, imprimiste tal cosa y así, ¿no? Bien. Entonces en estos archivos logs, ya, ahí visualizaba que cuando la base de datos llamaba a ciertos parámetros, aún se visualizaba
los datos anteriores. O sea, no, por más que QA actualizó las fuentes, ya no se visualizaba lo que yo había actualizado, lo que ellos habían actualizado en realidad, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que era necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque yo fui, vi mi modelo, mi diagrama de arquitectura, mi diagrama lógico y dije, ¿sabes qué? Aquí se ha utilizado Redis. Me fui a las fuentes, al Git, a checar. Sí, efectivamente, aquí te dice y te lo está pintando el ojo. Bien, por no reiniciar, a veces, miren, a veces por no reiniciar algo, se crea un bug y esto puede demorar un día, 2 días, por algo tan sencillo que es reiniciar. ¿Por qué? Porque la persona, quien diseñó o la persona que vio esto, ¿ya? Advirtió y la persona encargada, en este caso Cuba, no lo realizó. Y sale, ¿no? Al menos los que trabajamos a nivel de Kubernetes sale, ¿no? Oye, tal fuente, por si acaso, se levantó con tanto, hace 5 días, 3 horas, tantos minutos. Y ahí te dice, ¿no? Oye, por si acaso no lo has reiniciado, tu último registro, ¿no? Fue tal día. Y cuando ya lo reiniciaron, ¿correcto? Volvieron a probar y sí, efectivamente en el log, ¿no? Este archivo, correcto, plano, ahí pintaba, ¿no? Al momento de buscar la colección, sí, ya te está obteniendo los parámetros correctos. Y miren, por algo tan sencillo, se puede bloquear por días. Ahora, nosotros nos pudimos dar cuenta, ¿por qué? Uno, ¿quién diseñó el sistema? Bueno, en este caso, la responsable. Dos, tener documentado. ¿Qué pasa si de acá, porque a veces hay proyectos grandes que dura la construcción 3, 4 meses, la prueba dura otros 2, 3 meses porque son grandes? ¿Qué pasa si yo no documento? Por eso les mencionaba, ¿no? Que el responsable que se vaya de vacaciones. ¿Cómo vas a ver, ¿no? Aquellos que están en Cuba el tipo de error? Por eso es necesario ver el diagrama, ¿correcto? Cuáles son la arquitectura que se ha empleado. De tal punto a tal punto se usó Redis, por ejemplo. Los otros micros, digámoslo así, no usaron Redis. Entonces, los otros procesos libremente seguían trabajando. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Igualmente, si en mi base de datos yo estoy haciendo alguna actualización o algo, tengo que avisar el equipo. Entonces, son muchos aspectos, ¿ya? Que es necesario conocer. Bien, regresando al punto. Entonces, Redis a nosotros va a depender también de cómo se programe, ¿ya? Por eso es necesario saber cómo se programa. Cuando nosotros llamamos a Redis, tenemos que indicar si por algún motivo yo no encuentro esta información, ¿correcto? Busco nuevamente a la base de datos. Tengo que sugerir que me conecte, ¿ya? Entonces, quizás si en esta lógica se hubiera programado mejor, ¿no? Podríamos verlo de esta forma, podría haberse conectado, ¿no? Entonces, hubiera hecho que nuevamente, ¿no? Se trunque, ¿no? Digámoslo así, para que se conecte nuevamente, ¿ya? Entonces, Redis, esas son las ventajas y las desventajas, ¿no? De usar un tipo de base de datos que se almacena en memoria, ¿ya? Sobre todo cuando hay actualizaciones. Mayormente hay secciones más que actualizaciones, ¿no? Cuando realizamos consultas, ¿correcto? Bien. Y por eso también es muy importante cuando uno desarrolla, colocar siempre todos los puntos, los más importantes, los iniciales, ¿correcto? Por ejemplo, tus parámetros de entrada, cuáles son los servicios o qué conexiones tú vas realizando y tus parámetros de salida. Todo esto siempre es importante imprimirlo ya de forma cuando uno hace un debug, te sale, ¿cierto? Los mensajes, ¿correcto? ¿Sí? En tu consola o en este caso en los archivos log que les menciono. Por eso es muy importante, ¿ya? Muy bien. Entonces, sigamos con Redis. Vamos a ver un poco de Redis, como les mencionaba. Bien, en Redis nosotros no existen colecciones, no existen tablas, ¿ya? Aquí nosotros no hablamos de nada de estas definiciones, ¿sí? Sino lo que nosotros vamos a hablar son de los keys o keys, como otros le dicen, ¿no? Correcto, estas llaves, ¿ya? Entonces,
Simplemente son keys que nosotros vamos a insertar, vamos a buscar o podemos actualizar, ¿ya? Bien, entonces, estas keys me van a ayudar, ¿correcto? Para nosotros almacenar y organizar información, ¿ya? Entonces, olvidémonos de colecciones, de tags, absolutamente de todo. Simplemente insertamos keys, ¿correcto? Bien. Estas keys ya pueden asociarse, habíamos visto la semana pasada, ¿no? En manera gráfica, en el GUI, ¿no? Los diferentes tipos de datos que tiene Redis. Teníamos los string, teníamos los lists, teníamos los hash, ¿correcto? Y todos los diferentes tipos que nosotros podemos asociar, ¿ya? Bien, ¿qué es un case? Un case es el identificador único. Por ejemplo, si nosotros tenemos una carpeta y esta carpeta yo le llamo documentos, pues yo a mi case, en este caso a mi key, que se llama documentos, yo voy a poder asociar una gran cantidad de atributos, ¿ya? Va a depender del tipo de datos que yo tenga también, ¿sí? Entonces, no solamente mi key voy a poder asociarlo a un atributo, sino a todos los diferentes atributos que yo requiera, ¿no? Y por lo tanto, esto lo va a hacer único. En mi base, bueno, en mi base de datos, porque no hablamos de colecciones ni tablas, en mi base de datos tiene que ser el único identificador. Si por algún motivo yo voy a actualizar a un identificador que tiene este nombre, en toda mi base de datos se va a reemplazar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero como les había mencionado, Redis mayormente es para consultas, para guardar información o extraer información de sesiones, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con hacer consultas en memoria. Bien, entonces, esta llave única, ¿sí? Entonces, cuando les pregunten, porque hay preguntas, ¿no? En preguntas, en entrevista, oye, ¿cuál es una de las características principales de Redis? Ah, muy bien, Redis solo trabaja con key, nada más, ¿correcto? Y esta es la llave única, ¿sí? Esa es una pregunta, recuerdo que me hicieron hace poco. Bien, entonces, Redis, nuevamente, no puede tener dos claves con el mismo nombre. Si tuviera una clave con el mismo nombre, hay que tener mucho cuidado porque podríamos actualizar, borrar la información, ¿sí? Mucho cuidado. Bien, hasta este momento, ¿alguno tiene una pregunta o una acotación que realizar? Es una consulta, cuando se refiere a no tener dos claves con el mismo nombre, ¿se refiere a que sobrescribe la información? Claro, pero va a depender del tipo de comando que nosotros realicemos. Si más adelante vamos a ver todos los comandos ya que existen, va a depender del tipo de comando que yo aplique, ¿ya? Si yo referencio a una clave que ya existe y estoy haciendo una actualización, de hecho que se va a actualizar. O si aplico una eliminación, de hecho que se va a eliminar, ¿no? O si yo busco una clave que ya es existente, no me va a devolver la información quizás que en ese momento yo necesito. Entonces, a tener mucho cuidado con los key. Justo hoy día me preguntaron, ¿no? Oye, ¿no corre tal cosa? Porque no hace match, me dice, con el key. Y yo, el key, no recordaba, digo, el key. Ah, el key, bueno. Lo que pasa es que a veces nos conectamos, como les dije, con base de datos híbridas, tomamos información de Mongo, ya me conecto por, no sé, cualquier sistema de Mongo, Mongo lo convierto en una lista o un hash, ya, y esto lo toma Redis, por ejemplo, lo inserta en memoria y va recorriendo todos los procesos que sean necesarios, ¿no? Entonces, las personas que programamos, correcto, y los que vemos base de datos hay que tener mucho cuidado ya con la información. Sí, Joel. Profesora, ¿este tipo de base de datos está relacionado también para Docker? Claro, los Docker, así es, ¿sí? Tú puedes trabajar con diferentes bases de datos. Ujú. Va a depender de la configuración que le realices. Mientras tú coloques las IPs, llames la configuración de tu base de datos, no hay ningún problema.
donde yo les menciono, estamos trabajando con Informix, con Oracle, con MongoDB y algunos procesos con Redis. O sea, ahorita la mayoría es híbrido. O sea, ya no es como antes. Por ejemplo, que trabajaba con Power Builder, sí, tiempo, y todo era con SQL Server, o con PHP, ¿no? Y su MySQL, aquellos que son más pequeñitos. O sea, ahora ya no. Al menos donde yo he visto, y los bancos sí siguen usan COBOL, C++, ¿no? Y conforme tanta información hay, van a ir migrando, ¿correcto? Poquito a poquito van a ir migrando su información, ¿ya? Sí es necesario los ciertos lenguajes, ¿no? ¿Ya? Pero porque aún se está migrando, ¿correcto? Por eso les menciono de las bases de datos híbridas, ¿ya? Muy bien. Entonces, en los tipos de datos de Redis, ya nosotros habíamos visto los strings, los lists, los sets, los hash, bitmaps, hyperloops. Uy, y hay más todavía, más tipos de datos. O sea, Redis es un lenguaje no estructurado que nos permite, como verán, va a depender del negocio donde nosotros estemos, ¿ya? Y qué es lo que sea más útil para nosotros. Si yo, por ejemplo, quiero guardar un valor, utilizaré un string. Si yo quiero guardar un conjunto de valores, haré un list. Si yo quiero guardar, digamos, un conjunto de vectores, usaré un hash. Y así un bit, dependiendo, ¿no? Si quiero guardar algún valor hexadecimal, imágenes, o sea, por eso le digo, dependiendo del tipo de información, nosotros vamos a apropiarnos, ¿correcto? De acuerdo a este tipo de datos. Y cada tipo de datos tiene sus comandos. ¿Ya? Son muy similares a otros lenguajes, así que no se preocupen. ¿Ya? Ahí les va a hacer recordar algunas sentencias que ya hayan visto. Bien, vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿sí? Para poder despertar un poquito de qué se trata. Si nosotros queremos guardar y recuperar información de algún usuario, ¿ya? Recordemos que siempre tenemos nuestra clave y tenemos nuestro valor, ¿correcto? En esta ocasión, yo tengo un usuario, por ejemplo, yo le estoy colocando un número de identificación, usuario 1001, ¿ya? Y le estoy indicando, ¿sabes qué? Va a tener como atributo nombre Juan. Yo puedo colocar nuevamente este usuario 1001 y le puedo colocar otro atributo de tipo cadena, ¿ya? Entonces, las primeras líneas, correcto, usuario 1001 va a ser nuestra clave. Y los siguientes atributos va a ser, en este caso, el valor, ¿ya? Este es un ejemplo bien común que ya habíamos visto también. Igualmente, si yo tengo una lista de tareas, ¿correcto? ¿Sí? Mi clave, en este caso, si yo le estoy llamando tarea, mi clave va a ser la palabra tarea, ¿correcto? Ya, es un ejemplo nada más. Y si yo mi valor es, por ejemplo, yo digo, ¿sabes qué? Voy a comprar tal cosa, voy a hacer una llamada telefónica, ¿no? Voy a hacer tal operación. Este conjunto de operaciones, ¿sí? Así en conjunto, va a ser el valor de mi clave llamada tarea, ¿correcto? Esto es cuando nosotros estamos usando listas. O sea, nosotros podemos almacenar un atributo, podemos almacenar un conjunto de atributos. Y este conjunto de atributos yo lo puedo almacenar en una lista. ¿Ya? Muy bien. Igualmente, si yo tengo cierta información, por ejemplo, ¿no? De de alguna clave, por ejemplo, yo aquí tengo otra tarea, ¿no? Y yo le puedo asignar muchos más atributos. Como habíamos visto, ¿no? El nombre, tal, precio, tal, stock, tal, ¿no? Entonces, al yo asignarle más atributos, ¿sí? Yo puedo agregarlo en una lista o lo puedo agregar en un tipo hash, ¿correcto? Entonces, a este nombre hay que tener mucho cuidado, porque este nombre es la clave y esta clave es el identificador único. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser la clave si nosotros tenemos una base de datos relacional, ¿sí? Y sabemos que aquí en IDAT, por ejemplo, nuestro usuario debe ser único, ¿sí? Tenemos nuestro DNI, que es un identificador único, y tenemos nuestro usuario de correo. El mío, por ejemplo, es FS Rubinos.
con ese usuario yo me identifico en la institución IDAT. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un contraste con Redis, pues mi usuario puede ser usuario FS Rubinos, ¿no? ¿Sí? O puede ser usuario y el número de mi DNI. Entonces, las claves tienen que ser únicos. Entonces, hay que encontrar cuál es el valor único, ¿correcto? Entonces, para todas las operaciones que yo realice, va a haber, como habíamos visto en las relacionales, a veces un conjunto de atributos, ¿no? Va a dar motivo a que se cree una llave única. Entonces, aquí en Redis es diferente, porque ¿cómo yo haría juntar un atributo más otro, para que me dé mi llave única? Va a ser un poquito difícil, ¿ya? Entonces, Redis hay que saber cuándo usarlo, ¿sí? ¿Cuándo lo vamos a usar? Específicamente cuando tengamos, ¿sí? Un identificador único, ¿ya? Un identificador único para poder nombrar, ¿correcto? Bien, igualmente, en Redis nosotros podemos ver otro tipo de claves y otro tipo de valor. Si nosotros tenemos nuestra clave puntuaciones, estos números, yo lo puedo agrupar, ¿no? Por ejemplo, 200, jugador 1, 300, jugador 2, 400, jugador 3. ¿Qué significa esto mismo? Nosotros, cuando lo realicemos en el Redis, la forma como yo lo voy a declarar, ¿ya? Va a ser de esta manera. Puntuaciones, por ejemplo, que sea mi clave, ¿sí? Pondré así, 200, jugador 1, y declararé de esta forma. Esta es la forma como yo declararía en Redis. De esta forma, sin comas, sin puntos y comas, simplemente de esta manera. Esa es la diferencia. Con su comando hacia adelante, por supuesto. Así. Mientras que en mi base de datos, yo necesito crear la tabla, yo necesito hacer mi create table, ¿cierto? Correcto, y si yo quiero crear mis valores, le haré un inserinto, ¿no? Y colocaré en orden, ¿no? Mi llave única, ¿no? Mis puntuaciones, 200, no sé, se me ocurre, y jugador, ¿correcto? Así podría yo colocar, por ejemplo, en un relacional. Primero hacer mi create table con con mi llave, ¿no? ¿Correcto? No sé si es string o char, ya no trabajo mucho con relacional. Y mi jugador, o en un integer, ¿no? Un entero. Así. Creo mi tabla, ¿no? Ya. Mi de jugador, no sé si me ocurre. Hay que colocarle el nombre de de mis campos, ¿no? Esa es la diferencia, ¿ya? En el relacional versus tenemos redes. ¿Correcto? Acá tendrá sus comandos dependiendo del tipo de datos como yo lo quiero guardar. Puede ser un string, puede ser una lista, ¿ya? Lpush, perdón. Puede ser una lista o puede ser otro tipo de datos. Vean la diferencia. A esto me refiero cuando yo inserto. Voy a ponerle un lpush. Después les explico qué es esto. Estas son las formas como yo inserto. La parte de arriba es Redis y la parte de abajo es SQL. ¿No? Y en Mongo, ¿cómo sería mi en Mongo? En Mongo yo no necesito crearlo de esta manera. Simplemente coloco Create Collection, ¿se acuerdan? Y colocaría, por ejemplo, que mi tabla se llama, no sé, puntuaciones, para no pensar mucho. Puntuaciones. Simple, ya creé mi colección. Ahora, si yo quiero crear mi índice es único, ¿ya? Tomaría a puntuaciones, indicaría que es único, y simplemente haría un insert one, ¿ya? A mis campos, ¿no? Pero indicando con su valor respectivo, ¿no? Por ejemplo, que sea mi ID, porque es mi llave foránea,
el ID que se crea de forma automática. El ID, vamos a ponerle así, que sea puntuaciones. Acá sí se separa con comas. El puntaje, por ejemplo, de una puntuación, así igual 200, así hago yo mi insert one, ya algo similar. Pero aquí yo lo hago tipo el ID que esto ya se coloca en automático y yo lo haría así de esta forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren, acá tenemos 3 tipos para que vean más o menos el contraste, ¿correcto? No puntuación y pondría, no sé, desjugador. Punto. Ahí pondría jugador. Listo. Ya tengo uno. Y si quiero agregar más, pues llamaría y haría otro objeto, ¿no? Para insertar. Pero como es insert one, solamente hago uno. Si quiero hacer más, insert many. Listo. ¿Se puede ver la diferencia entonces? Ojo, no está bien, ¿ah? Capaz me falta algún corchete, alguna coma. Pero ¿se puede ver las diferencias? Tenemos entonces el SQL, vamos a ponerle que sea SQL, vamos a poner Mongo y vamos a poner Redis. ¿Cuál es más sencillo? A la vista, muchachos y muchachos. ¿Cuál es más sencillo? A la simple vista. En Redis. Redis. Pero al ser más sencillo hay que tener más cuidado. ¿Ven? O sea, no es difícil, ¿ya? Hay que comprender un poquito nada más las estructuras, ¿ya? Para, y los comandos que vamos a utilizar, y así ya podemos ver la diferencia. Claro, aquí en SQL me falta más cosas, ¿no? Si es que me he saltado, disculpen, ¿ya? Primero se crea la tabla y luego se coloca. Pero más o menos esas son las diferencias, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, en esta primera unidad vamos a ver full. Todavía nos quedan 2 semanas más ya para ver los valores clave, así que vamos a ir conociendo casi todo, ¿sí? Casi todo. Va a ser como un pequeño repaso de todo para poder nosotros ya formalizar nuestras estructuras. Ya. Mongo lo habíamos visto así de forma sutil, unos cuantos comandos, pero Mongo sí, lo que es por documentos, lo vamos a ver muchísimo después. A ver, un momentito. Aquí menciona, ¿no? Tenemos base de datos por documentos y aquí tenemos base de datos, estructuras, clave, valor, ¿ya? Por eso le decía, vamos a verlo en la segunda unidad. Este es el 60%, ¿no? El 40% clave, valor. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Sí? ¿Las diferencias? Ah, Sí, profe. bien. Chévere, entonces. Muy bien. Entonces, vamos a ver entonces algunos comandos. Por ahora va a ser teórico. Luego, en la misma PPT yo he puesto las capturas, he puesto algunos comandos para poder simplemente copiar y pegar y ver cómo se ejecuta. ¿Ya? Así que no se preocupen. Bien, algunos comandos básicos, como su mismo nombre, es los case o los keys. El keys, en comparación a base de datos relacionales, como si fuera el select en SQL y el find como si fuera en Mongo. Ya voy a siempre hacer esas diferencias para poder comprender. Entonces, el case, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver todas las claves, pero que van a coincidir con un patrón. ¿Ya? En el relacional que colocábamos, el select from, ¿cierto? Vamos a hacer siempre las comparaciones para no olvidarnos. Tenemos select asterisco from table, ¿correcto? Acá tenemos entonces SQL Server, acá tenemos case, ¿correcto? Y colocamos asterisco si quiero que me devuelva todo. Y en Mongo, ¿cómo sería? Yo tengo mi colección, ¿correcto? Tengo mi colección, vamos a poner collection nada más, ¿ya? Y le hago un find. Listo. Miren, estas son las diferencias, ¿sí se ve? Si no, para ajustarlo un poquito más. Listo. Sí se ve, ¿no? Algunos quizás están en una tableta, ¿no? Ya. Esas son las diferencias, ¿correcto? El case me va a devolver absolutamente todas las claves. ¿Qué significa mis? De todas las claves que les puedo decir, de toda la base de datos me va a devolver absolutamente todo. O sea, es muy pesado.
si yo aplico este case asterisco en mi base de datos, hay que tener mucho cuidado, me lo voy a, me voy a saturar, ¿ya? Es como si me trajera todas las tablas de mi base de datos en SQL Server. Toda la información. Imagínense de su base de datos, una base de datos, ¿cuántas tablas tiene? 20, 30, 40, 50. Y cada tabla, ¿cuánto trae? No sé, 1.000.000, 2.000.000. Imagínense. Por eso dijo, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? La diferencia, como les dije, aquí nosotros estamos referenciando a tablas, a colecciones, mientras que aquí referenciamos a quiénes, a claves, ¿ya? A claves. Uy, sí, chico. Ya. Muy bien. Entonces, cuando colocamos case asterisco nos va a traer absolutamente todo, ¿ya? Absolutamente todo. Entonces, acá ya yo ya lo he ejecutado, ya recordemos en el Insight, recuerden de este Insight, me he conectado nuevamente a mi Insight y a mi base de datos y he hecho estas pruebas, ¿correcto? Si yo pongo case asterisco, miren, me devuelve absolutamente todos. Estos son los ejemplos que ya venía por defecto, ¿no? Y estas son las claves, ¿ven? Sample, restaurant 31, 32, y estas son las claves. Y para agruparlos, lo que están usando es colocar un prefijo, ¿no? Para que sepan que esto está relacionado, no sé, a cierta información, ¿no? Esto es restaurante, estos son sesiones, esto es bicicleta y así. De esta forma yo relaciono. Como no hay colecciones, no hay tablets, tengo que relacionarlo de alguna forma. Bien. Hay otra forma también que yo pueda buscar una clave con prefijos, ¿ya? Uso yo un case sample session, ¿ya? Y busco 2 puntos asterisco. Como les mencionaba, como acá no existen las tablas, ¿no? Es como si hiciera yo un case a mi tabla, ¿no? Como si hiciera un select a mi tabla o un DB collection. Pero específicamente, y me traigo de todo el grupo, ¿no? De todo este grupo, los sample session, todos los keys, miren. ¿Sí? Es como les decía, ¿no? Como si fuera alumnidad, 2 puntitos y su usuario o su DNI. Algo así. Algo así significa. ¿Sí? Entonces, ¿es recomendable? Vamos a ver más adelante. Luego tenemos el keys, ¿no? Con asterisco, 2 puntos, 1. ¿Ya? ¿Qué me va a traer? Ya solamente el primer elemento. No hay un orden específico, no lo está ordenando. Es como se insertó en ese momento. Ya no lo está ordenando. El primero que se insertó, ese me trae, ¿correcto? Entonces, tenemos aquellos que tienen un prefijo inicialmente y aquellos que terminan en 1. Ojo, miren la diferencia. Otra vez, retrocedo. Aquellos que inician con la palabra sample session, ya inician, y el único que termina en 1. ¿Ya? El único que termina en 1 y me trae sample restaurant. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo se hace acá en el base de datos? Recuerdan que se hacía cuando colocábamos acá el where, por ejemplo, ya, nombre, like, y colocábamos aquí, a ver, todos aquellos que empiecen su nombre con S. Muy bien. A la izquierda, todos aquellos que finalicen con la S. Entonces, ¿no? Aquellos que las primeras sugerencias empiecen con S o que finalicen. ¿Recuerdan? Ay, perdón. Sí, ¿no? El famoso like. No hay que usar like, es recontra pesado. Mucho cuidado. No se coloca en consultas de producción. Ya, mucho cuidado. A menos que sea un índice. Pero no, de preferencia. En el find, acá también nosotros usamos algo similar, como el like. No recuerdo el de regex. No recuerdo bien. Ya. Entonces, sus similares al keys, nosotros tenemos estos. El like o el prex. ¿Ya? Para hacer la comparación. Siempre haciendo una comparación para saber de qué estamos hablando. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tenemos con prefijo, tenemos con sufijo, ¿ya? Luego tenemos aquellos que tienen un patrón intermedio, ¿ya? Aquí, aquellos que tienen un patrón intermedio. Miren, colocamos 2 puntitos, ¿correcto? 2025 y 2 puntitos, 2 asteriscos.
inicio, final. Entonces me voy a traer todos los keys que tengan este valor intermedio. ¿Ven? Por ejemplo, ¿qué tipo de dato es esto? Más adelante vamos a ver qué tipo de dato es. Bien, pero hay que tener algunas consideraciones. No se recomienda usar el KISS. Miss, pero ¿para qué me enseña? Porque si en algún momento yo quiero buscar la información y no lo encuentro, pues voy a tener que hacer uso del KISS. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser lento y lo va a bloquear. Porque hay muchas claves. Me va a leer, como le dije, toda la base de datos. Pero si en algún momento, no sé, imaginemos, se realiza alguna auditoría a la empresa y yo quiero encontrar cierta información que no lo puede encontrar no sé, con otras funcionalidades, pues usaré el KISS. Pero no se recomienda, por favor. Es como que ustedes hagan esto. Me voy a poner otro ejemplo que me ha pasado también. ¿Cuántos usamos el Select Distinct? No sé, pongámosle género ya. Ahí está, su table usuarios. El disting es pesado también. Hay que tener mucho cuidado aquellos que nos encanta el disting, ¿no? Para que ya no nos repitan, dice, ¿no? Para que ya no repiten. Es pesadito. Si es que no tiene un índice ya creado, va a ser muy pesado. Entonces, algo similar es el KISS que nosotros vamos a utilizar. Ya, ahí va, chica. Ya, ahora sí. Entonces, va a ser muy pesado. Ya. Entonces, si no uso el KISS, ¿qué uso? Pues, bien, usamos el scan. ¿Ya? El scan sí es más eficiente. ¿Por qué es más eficiente? Vamos a verlo más adelante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el scan lo va a leer por partes. El KISS barre con todo, todito, barre y te trae. El scan no, el scan te lee por partes. Te lo va partiendo. Si tu información... Ahora, ustedes me dirán, mire, en cuánto lo subdivide, ¿no? Bueno, va a depender de cómo nosotros lo tengamos configurado, ¿ya? Pero el scan va barriendo. No sé, voy a leerme 1000 registros, punto. Luego me voy a leer otros 1000 registros y así. Lo va a seccionar. Por eso, que sí se recomienda usar el scan para base de datos grandes. Si yo sé que la colección que me va a traer es muy pequeñita, no sé, miles de registros, por ejemplo, yo podría usar el KISS. Pero como les dije, va a depender de la base de datos. Mucho cuidado, ¿ya? Bien. Entonces, recordemos que si me bloquea, se cae mi fuente. Tener mucho cuidado también. Vamos a ver entonces algunos comandos, ¿ya? El scan, como habíamos dicho, va a iterar de manera seccionada. Pero al ser seccionada va a ir incrementando. Me voy a buscar mis 1000 primeros registros. Luego voy a buscar de 1001 hasta 2000 registros. Luego busco de 2001 hasta 3000 registros. Y así va incrementando de acuerdo a algún valor que nosotros le coloquemos. ¿Ya? Si no le colocamos, por defecto, me indicará algún valor, pero de preferencia hay que indicar. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia de scan. Oye, si no lo encuentras en estos registros, pues voy incrementando y voy buscando poco a poco. ¿Correcto? Voy a hacer que en los primeros registros ya lo encuentre. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sintaxis que nosotros usamos en scan? Pues tenemos la palabra reservada scan, el cursor que me indica el numerito de dónde yo voy a iniciar. Por ejemplo, si yo le pongo 0, significa que yo voy a iniciar recién, ¿ya? Luego uso la palabra reservada match. ¿Qué significa match, Miss? ¿Qué significa match? Bueno, su mismo nombre lo dice, match. Dice, no, hicimos match, Miss. Hicimos match en alguna red social. Match porque yo voy a relacionar, correcto, y voy a juntar todos esos patrones, ¿no? Yo me voy a unir, yo me voy a relacionar, hago match, ¿ya? Y voy a buscar en mi información aquel que encuentre, correcto, y encontraré. En este caso, ¿qué estoy pidiendo? ¿Sabes qué? Búscame aquellos inicialmente de tu base de datos, ¿ya? Y que se relacionen con mi patrón. ¿Cuál es mi patrón? Mi patrón viene a ser mi ID, mi clave, ¿correcto? No necesariamente toda mi clave, puede ser una clave seccionada,
como habíamos visto anteriormente, que se puede buscar con prefijo, con sufijo o con un patrón intermedio. ¿Ya? Pongo mi usuario y 2 puntos, asterisco, busco todos aquellos que inicien con mi prefijo usuario, ya, por eso hay match, tráeme todo, si yo no pongo el match, se cae. Aquellos que inicien con usuario, pero me va a seguir contando de 10 en 10. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué me va a devolver? Todos aquellos keys, ¿no? Que inicien con usuario 2 puntitos, y irá el código y me irá contando de 10 en 10, de 10 en 10, de 10 en 10, y así, ¿no? A eso nosotros nos referimos con scan. Es el más usado, es como el select, como le dije, bueno, a un nivel un poquito ya más sofisticado, ya es como el find, ¿no? A un nivel también más sofisticado. A eso nos referimos con scan, es muy usado. Por ejemplo, vamos a los ejemplos. Yo tengo el scan 0. El scan 0, mire, si yo no le pongo nada, por defecto me va a ir iterando me va a devolver, oye, te quedaste en la posición 8, me dice. Por defecto, me va a devolver, te quedaste en la posición 8, y a partir de ahí me va a devolver todo lo que encuentre. ¿Ven? Porque yo le puse scan e inicio de curso 0. ¿Correcto? ¿Ya? A eso se refiere. Muy bien. Si yo le doy algún patrón específico, como habíamos mencionado, yo le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero que empieces por el 0. Quiero que empieces a iterar a partir del elemento 100, de cómo se registró en base de datos. Pero todos aquellos, ¿no? Que encuentres el patrón evento 2.2025. Mira, ya, voy a buscar, sí, ya muy bien. Y se dan cuenta que le agregué un 8, ¿no? Ya, un 8 que agregado del scan 0 que viene por defecto. ¿Sabes qué? Todavía no encuentro lo que tú me estás pidiendo. Miren, búscame a partir del 100 y todavía no te encuentras. Entonces te va a arrojar un empty, ¿no? ¿Cierto? De mi lista. Ya, no encuentro nada. Pero ¿cuándo lo encuentro? Muy bien. Yo me voy más allá, un 1045, por ejemplo. Y miren, ahí me arrojó, mira, el primer elemento. ¿Sí? Me arrojó el primer elemento y cuántas veces ha repetido el cursor, ahí les mostrará, ¿no? Y ahí ya encontró workshop. ¿Se dan cuenta? Entonces, para eso me sirve el scan. Se va directo al cursor que nosotros le posicionemos, va a iterar de acuerdo a si nosotros marcamos, ¿no? En este caso yo no le estoy diciendo cuánto debe iterar, sino cuánto debe iniciar, y irá específicamente a ese punto, ¿no? Y me buscará la información. ¿Sí? A eso nos referimos con scan. Otro ejemplo. ¿Sabes qué? Yo quiero que, acá ya le estoy diciendo que itere de 4 en 4, de 4 en 4. Entonces, empieza a buscar, ¿no? Mi scan. Yo no le estoy diciendo búscame un patrón específico, ojo. Solamente escanéame desde la base de datos inicial y de 4 en 4. Y me devuelve los 4 primeros, ¿no? Solamente los 4 primeros. ¿Ya? Preguntas. ¿Se entendió lo que es scan? ¿Sí? La funcionalidad de scan. Una manito arriba, por favor, porque vamos a ir viendo varios comandos. ¿Se entendió? Sencillo, ¿no? De acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenga del negocio, ya va a ir avanzando. Muy bien, veamos ahora, tipo. Miss, ¿por qué es necesario saber el tipo de un documento? Pues Redis me puede almacenar un sinfín de tipos. Y si yo no conozco el tipo, yo no sé qué voy a actualizar o qué me va a traer. Imagínense que yo quiera traerme cierta información y quiera migrar de Redis, no sé, como les dije, ahora todo es híbrido, a una base de datos relacional, a Oracle, o que quiera migrar a Mongo. SQL Server o Oracle me pide estrictamente que yo sepa el tipo de datos. Si yo no sé el tipo de datos, se va a caer mi insert o se caerá mi update, ¿cierto? Me saldrá un error. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una migración, primero tengo que usar el tipo de mi key, ¿no? De este key, y luego, como soy desarrollador, pues haré la conversión necesaria para que luego migre a Oracle. Entonces, sí es necesario, se dan cuenta, sí es necesario. ¿Ya? Tipo, su sintaxis es bien sencilla, tipo, clave, me puede devolver cualquier tipo que habíamos visto, vamos viendo un ejemplo de lo que yo había ingresado anteriormente. Evento 2025 Workshop. Este es mi key, ¿correcto? Es de tipo string.
Ya es algo que yo había ingresado. Luego, devuélveme el tipo de sample session, el que me viene por defecto en Redis Cloud. Y miren, cómo me arroja, es un hash. ¿Ven? La forma de escribir es similar, ¿no? Pero el tipo es diferente. ¿Por qué? Porque yo sé un comando específicamente para yo insertar ese tipo de documento. Pueden ser iguales, nosotros lo podemos ver visiblemente iguales, pero la diferencia es cómo yo lo inserté, qué comando usé, ¿correcto? Bien. Otro tipo, bueno, ya habíamos visto este es hash. Vamos a ver otro comando básico, el get. Get, su mismo nombre que dice, obtener, ¿cierto? Los settings and gettings. Bien, vamos a obtener de acuerdo a la información que yo he guardado en algún momento, ¿sí? Ese es el con respecto al get. Y con respecto al get, es bien sencillo el get y keys, nada más. Es el más básico. Y luego tenemos el del, hay que tener más cuidado el del. Ya, porque puedo eliminar una más claves. Si yo coloco, por ejemplo, un del y el nombre, punto asterisco, me borro todo, ¿no? Así como si me borrara un del, un delete, from table, me borro toda la tabla. Igualmente, acá hay que tener mucho cuidado el nombre. Si yo pongo nombre, punto asterisco, me borro todo, ¿cierto? Todos aquellos que inician con nombre. Hay que tener mucho cuidado. Bien. Como se dan cuenta, los comandos son muy similares a otros lenguajes que ya hemos visto. Y todos van a ser así, ¿no? Todos van a ser similares. Aquí es del, en SQL Server es delete, le voy a decir cómo suena delete, se escribe, perdón. En, en, en Mongo también es delete, tenemos el truncate, que es en SQL Server, en Mongo, que es el drop. O sea, yo puedo borrar, como existen allá tablas y colecciones, una cosa es borrar la información y otra cosa es borrar es la estructura. Son dos cosas muy diferentes. Aquí nosotros no tenemos colecciones, no hay tablas, entonces no me voy a borrar ninguna estructura. ¿Qué me voy a borrar? El dato, ¿cierto? Solamente me voy a borrar la información, ¿ya? Hasta ahí, estamos bien, ¿no? Si me dice que voy muy apresurado, me avisa. Bien. Ahora, veamos los tipos de datos que tenemos, ¿ya? Tenemos en el string, cómo yo almaceno un string. En la clase pasada estábamos viendo cómo yo insertar, ¿no? Simplemente coloco set, ¿ya? El valor de mi key, en este caso se llama nombre, ¿sí? Mi clave, perdón, mi clave, y mi valor Juan. Y si yo quiero obtener, pues, se diré que nombre. Y mi resultado en la consola me dirá Juan. Vamos a ver un ejemplo. Me voy a guardar todos estos keys. Tengo dirección, tengo mensaje de bienvenida, tengo URL, tengo descripción. Como se pueden dar cuenta, todas aquellas claves que son de tipo string van entre comillas. ¿Ya? Y yo dentro de esas comillas, pues yo puedo poner punto, puedo poner slash, puedo poner números. O sea, aquí no hay restricciones. La única diferencia es que yo tengo que ponerle entre comillas dobles, ¿correcto? Y bueno, así se está llamando mi clave, ¿ya? Mi clave de cadena. Muy bien. Entonces, si yo voy a insertar esta información, aquí ya lo vemos en el programita, ya si esto se ha corrido. Entonces, solamente cuando yo lo inserte por primera vez me saldrá, ¿no? Sí fue insertado, ok. En mi consola o en mi GUI me dirá esto. Muy bien, ya. Y si yo quiero obtener, hacer un select, digámosle así, a esta información, en realidad es un get específicamente, voy a tener que llamar con el get a todos mis claves. Ojo, miren, no hay punto y coma, no hay coma, no hay nada de eso. Ojo, mucho cuidado. Por eso les dije, esto no es como el Mongo que me pide punto y coma, si no se cae, o el SQL Server que también me pide una coma. Mucho cuidado. Miren, yo lo pongo tal cual, ¿ya? No esto de aquí, por si acaso, en la diapositiva, esto lo pueden copiar, no es imagen. Esto sí es imagen, ¿ya? Lo pongo tal cual y lo ejecuto, miren. Cada línea es única, ¿ya? Cada línea es única. Y me dirá
cuando yo le ejecuto, sí, efectivamente me trae lo que yo le indiqué, ¿no? El setting que yo le hice. Y así por cada uno. Y me devuelve con las comillas. Por ejemplo, yo no tuve nombre. No le mandé nombre, pero solamente aquí puse para que vean. ¿Qué le está devolviendo? Nil. No les devuelve null, le devuelve nil. Una diferencia también. Y les devuelve entre paréntesis, miren. ¿Ya? Entonces, aquellos que programamos, siempre colocamos, oye, que sea diferente de null, ¿no? Miren, aquí es diferente, ¿ya? Es nil, ¿sí? Muy bien, entonces, acá tenemos la cadena de tipo string, ¿ya? Ahora, ya vimos cómo registrar strings, ya vimos cómo, lo que es lo más básico, ahora vamos a ver cómo registrar listas, ¿ya? Veamos. Para registrar listas, yo voy a usar diferentes sentencias. Voy a usar lpush, rpush, ¿ya? Y hay otras más. Pero las más usadas son lpush y rpush. ¿Qué significa mis lpush? Bueno, L de left y push de añadir. Creo que push, ¿cuántos de nosotros hemos visto push en Java? Sí, aquellos que este es usado bastante cuando yo trabajo con arreglos, ¿ya? En PHP no recuerdo, ¿ya? Entonces, lpush, ¿ya? Vamos a usar este comando para yo poder insertar. Por ejemplo, pongo el comando lpush y pongo mi clave. Pongo mi clave y le doy un valor a mi clave. 1, 2, 3. Muy bien. Entonces, mi lista va a contener estos valores, 1, 2, 3, pero mi lista se llama mi lista, ¿no? Este es el nombre de mi clave. Miren, yo a mi misma lista le llamo una vez, 2 veces, 3 veces, y no está separado por comas. Tal cual, yo lo voy a copiar en la consola. Miren, por eso les decía, es algo diferente. Cada línea es única, ¿correcto? Entonces ¿cómo yo creo entonces un documento con una lista? Pues pongo el nombre y yo le estoy colocando, por ejemplo, el tipo string, ¿ya? Y ahí está. Simplemente me dirá, oye, ya lo agregaste y me saldrá, ¿no? La posición, ¿no? Posición 1, posición 2, posición 3. En el orden como se fue insertando, ¿ya? En el orden como se fue insertando. Muy bien. También tenemos una otra forma de insertar que se llama el rpush, que es la derecha, right. Entonces, ¿cuál es la diferencia del left con el right? Veamos. Yo simplemente igual, por ejemplo, ahora voy a poner que me inserte para el 4 y para el 5. Ya me insertó el 1, 2, 3. Entonces, al momento que yo voy a ejecutar, pues se irá hacia la parte final. ¿Ya? Luego hay que hacer una lectura de listas, que lo vamos a hacer después, para ver cómo se registra. Entonces, eso es con respecto a las listas. ¿Ya? Entonces, hemos aprendido que los strings lo agregamos con los sets y lo obtenemos con los gets. Y las listas lo registramos con el push o lo podemos registrar con el rpush si queremos que se añadan al final. Si queremos que se añadan al final, rpush. Si no, no es necesario el lpush, ¿ya? Son nombres, comandos diferentes, ¿no? Para cada tipo de datos. Muy bien. Ahora, vamos a registrar otro tipo de documentos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, un conjunto, los sets. Para los sets, yo voy a usar otro comando. Miren, voy a usar el comando s de set y add de agregar. Para que no se olviden, s de set y add de agregar, ¿ya? Entonces tengo mi clave. ¿Cuál es mi clave? Etiquetas, ¿ya? Sabemos qué etiquetas tienen que ser únicas, ¿ya? ¿Cuál es mi valor? Redis, ¿no? Como base de datos, caché. Y simplemente luego indico que todos estos son miembros, ¿ya? ¿Correcto? Yo voy a unir todos porque va a ser un conjunto, ¿correcto? Miren la diferencia con las listas, ¿ya? 3, 2, 1. Y la forma de agregar, ¿no? Son diferentes, ¿correcto? Las etiquetas, ¿verdad? Los coloco como de tipo string, ¿ya? Otro tipo de datos que nosotros tenemos, ¿ya? Es el conjunto ordenado. Set, conjunto. Sort, ordenado, ¿ya?
Entonces, este conjunto ordenado, pues yo lo agregaré, ahora es diferente, con ZAdd. Ya, con ZAdd, acá le estoy indicando, ¿no? Oye, justamente lo que nosotros habíamos visto en el ejemplo inicial de las puntuaciones, ¿recuerdan? ¿Dónde está mi texto? Creo que había. Ay, no tengo. Ya. En el ejemplo inicial de la clase, nosotros habíamos visto jugadores, ¿se acuerdan? Y ciertas puntuaciones, ¿no? De cada jugador. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros asociamos un conjunto con una numeración, ¿ya? Y esta numeración yo lo voy a registrar de esta forma. Entonces, yo le estoy indicando que hay un rango de estos valores, ¿ya? Y este rango de valores, miren cómo se registran. Solamente se separan con comas, miren. Alice tal, Charlie tal, Bob tal. Y de esa forma ordenada, yo voy a indicar este valor es con 100, este con 150 y este con 200. ¿Ya? Otro tipo de conjunto. ¿Para qué lo usaré? Entiendo para algún caso que yo necesite ver con datos numéricos, ¿no? Y yo tener que reordenar. ¿Ya? Otro tipo de dato que nosotros tenemos, ¿ya? Es el hash. El hash, ¿ya? Va a almacenar un conjunto de pares, ¿ya? Es como un vector. Un vector, yo almaceno el campo con su respectivo valor, ¿ya? Acá, por ejemplo, yo voy a tener hset. Es un hash, ¿no? Es tipo string, ¿no? Y le voy a hacer un set a usuario, que es mi clave, usuario 1000, ya así se llama mi clave, y yo le voy a guardar, por ejemplo, nombre Alice, ¿no? Usuario 1000, edad 30, ¿no? Y así voy agregando más atributos. ¿Se dan cuenta? El hash es similar ya, digamos, a una tabla, ¿no? Yo voy guardando más atributos. ¿Por qué? Porque es un conjunto de pares. Yo puedo seguir agregando, es como mencionaba, no es un diccionario. Voy a seguir agregando más datos a mi usuario. En este caso es mi clave. Ya. Luego de eso, si yo quiero hacer uso de esta información, quiero obtenerlo, simplemente haré hget. Vamos. ¿Dónde está? Vamos a ejecutar estos últimos. ¿Se fue? Para que lo puedan observar. Y lo vamos a ejecutar, ¿no? Porque esto no he puesto en la imagen. Vamos a ver. Out. Lo más grande. Ya está. Acá tengo mi Redis, ¿correcto? Recuerdan que tienen su Insight. Acá yo ya tenía mi Redis Insight. Simplemente ingreso, ¿ya? Y ya me sale por defecto, ¿correcto? No he hecho otra cosa. Vamos a ejecutar. Ahí está. Creo que como está grande no se puede. Ya. Y acá me insertó, ¿no? Etiquetas, integer y sal. Muy bien, vamos a borrar. Luego de esto, yo voy a ejecutar lo siguiente. Y aquí está, miren. ¿Ven? Me muestra todo lo que yo había ingresado. Miren, yo había ingresado tildes. Hay que tener cuidado. ¿Ya? Entonces, simplemente este conjunto, ya, yo voy a guardar una serie. Similar a una lista, ¿no? Es muy similar a una lista. ¿Ya? Simplemente que estoy usando otro comando. Esa es la diferencia. Si yo quisiera hacer una lista, vamos a hacer una lista, vamos a hacer un lpush para que vean la diferencia. Lpush. Sí, ya está. Vamos a hacerle un lpush. Inválido. ¿Por qué inválido? Porque el lpush, la forma como yo ingreso, ¿dónde está? Vamos a ponerle en el TXT aquí al ladito.
Y vamos a poner una lista, ¿ya? Para hacer las comparaciones. Siempre es bueno comparar para recordarnos. Ahí está. Entonces, yo tengo el LPush, ¿no? Y tengo el rails. A ver, ¿por qué no permite el push? Quizás algo. Porque es lo mismo. A ver, vamos a poner dos nomás, quizás. Ya. Dice, este tipo de operación, ¿no? Que no te va a aceptar este tipo de valor, ¿no? Si nosotros queremos ver el tipo, recuerdan que cómo colocábamos type. A ver, set. Me devuelve set, ¿no? Oye, el tipo que es insertado es de tipo set, ¿correcto? Aquí está. Ese members etiquetas. Y ahí me está devolviendo. Entonces, no me deja ingresar porque, bueno, yo ya le había ingresado. Y si quiero eliminar, listo. Elimine etiquetas. Vamos a hacer un uso de un case, ¿ya? Vacío. ¿Ven? Ya no le encuentra. ¿Ven? Entonces, regresemos nuevamente. Entonces, estábamos viendo el LPush, ya vemos bueno, el RPush todavía, ¿ya? Más adelante también tengo ejemplos. Entonces, estábamos viendo lo que es el conjunto set, ¿no? Etiquetas, ¿ya? Tenemos también el sort. Vamos a ejecutarlo, ¿ya? Para que se pueda visualizar cómo es que se guarda. Muy bien, acá tengo puntuaciones y vamos a acceder. Listo. Y miren, uy, no se puede agrandar. Me muestra de forma ordenada todos los datos, ¿no? Los separan. Y si yo uso el Kismis, también me mostrará, sí, pero habíamos usado que no es recomendable usarlo, ¿no? Ahora vamos a ver. Bien, cuando hago Kiss, puntuaciones, solo me devuelve puntuaciones. ¿Se dan cuenta? Y si yo quiero acceder a la información de puntuaciones de mi key, necesariamente tengo que ingresar con el range, ¿no? Con este Z range, puntuaciones, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado si yo quiero el nombre de la etiqueta o quiero toda la información. Bien, entonces ya vimos, ¿no? Si yo quiero entrar un hash, por ejemplo, haré uso de el nombre, vamos a copiarlo, ¿ya? Vamos a ponerle más datos. A ver, ubicación. A ver, en Lima. Vamos a ponerle más cosas, ¿ya? Vamos a ponerle un indicador de asistencia. No asistió, Miss. True, falso. Vamos a ver si me permite. ¿Ya? Vamos a limpiar. Listo. Ingresó el indicador, Lima, edad. ¿Se dan cuenta? Es como si fuera una tablita, ¿no? Yo voy ingresando más datos. ¿Ya? El hash. ¿Listas? Hash. Se va a usar bastante. Muy bien. Y luego, si yo quiero buscar de información, usaré el H de hash, get de obtener y all de todo. O sea, quiero obtener todos los atributos. Bien, vamos a borrar. Listo, miren. Y me retornará, pero de esta forma. ¿Se dan cuenta? Y miren, me retorna de manera string. Todo al menos yo lo estoy visualizando como un string, que es muy diferente.
¿ya? Y lo retorna de esta forma, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago un kiss, Miss? Vamos a ver un kiss. Para saber qué nos va a retornar. 1, 2, 3. Ajá, me retorna solamente el nombre. ¿Se dan cuenta? No el contenido. ¿Ya? ¿Correcto? Bien. Entonces, ya vimos algunas formas de insertar, ¿ya? Y nos faltaría algunas formas de obtener. Tipo de datos, entonces. Dentro de los tipos de datos, vamos a checar esto un poco. Dentro de los tipos de datos, ya, que habíamos visto, ya las cadenas. Las cadenas utilizan más comandos, ¿ya? En las cadenas puedo hacer cualquier tipo, y lo que vamos a usar, ya habíamos visto el set, ¿correcto? Ya habíamos visto el get, ¿ya? Tenemos también el incremental, el decremental y el append, ¿ya? Esto lo vamos a ver después, ya con ejercicios un poquito más fuertes. Bueno, no fuertes, en realidad es bien sencillo. El set, yo estoy indicándole, ¿sabes qué? Yo estoy ingresándote un contador y quiero que le incrementes, ¿no? Y te indicaré cuál es el valor que quiero incrementar. Por ejemplo, si yo pongo, vamos a hacerlo ya para que puedan observar. Digo, set, contador 100, quiero que me incrementes de 8 en 8. Uy, acá está. Acá está roja, no set, el key, muy bien. El valor, muy bien. A ver, veamos. Set contador. Acá me falta, creo que era al revés. Son dos. Parece. Ahí está. Set contador. A ver. Listo. Ahora sí. Ya. Vamos a leer ahora. ¿Correcto? ¿Con qué leemos? Con el get, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Contador. De 8 en 8, ¿no? Ahí está. ¿No? Vamos a borrarlo. Get contador 100. Yo quiero incrementar. Pondré el nombre de mi contador. A ver. No, no es incrementar mi key contado. Dice, incrementa el valor en 1. Dice. Si yo pongo contador 101. Ok. Esto de aquí es hacia abajo. Ya. Entonces, ya tenemos el set and get y el deck, ¿no? Si yo le vuelvo a ejecutar, pues me lo regresará, ¿no? En 1. Ahí está, me lo regreso en 1. ¿Correcto? Ya. Listo. Tengo el append, ya, pero ahorita no tengo el comando y aquí veo, voy a salirme error. Son algunos de los comandos que más utilizados, ya, específicamente se utilizan como flags, ya, o datos que típicamente no van a variar, ¿correcto? Los strings. Es como si fueran nuestras variables globales cuando programamos, ya, y esas variables globales, pues yo lo quiero asignar en mi base de datos, porque quiero llevar el control, por ejemplo, de un dato. Por ejemplo, un código que nunca cambie, ¿correcto? Y yo digo, oye, ¿sabes qué? Este producto se implementó a partir del año, de este software se implementó a partir del año 2025. Entonces, todas mis consultas que yo requiero van a ser a partir del año 2025. Muy bien. Entonces, pongo en mi base de datos un parámetro donde guarda esa información y eso nunca va a cambiar. Ese es un ejemplo, ¿ya? Y ese parámetro yo lo utilizaré para mis consultas. Si tú te vas a años más atrás, correcto, 2024, 2023, no te va a restringir digamos, mis fechas,
ya, o mis periodos, te va a restringirlo. Pero eso se puede hacer en duro, eso se puede hacer en programación, pero como digo, no es correcto colocarle en duro en el código. Si más adelante te piden que hagas un cambio, a ver, no me voy a ir a la fuente, a ver la línea de código y a modificarlo. No es correcto. Tiene que ser variable, o sea, tiene que ser por base de datos. Si a mí me pedirían en algún momento yo modificar la información, pues me iré a la colección, haré un update, punto. Mando un script. No tengo por qué tocar código, ¿correcto? A eso nosotros le llamamos datos estáticos, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos las listas. Ya habíamos visto el LPush, el RPush, el LPOP, ¿ya? Que es para saltarnos, y el LRange, que me devuelve una lista que habíamos visto cómo obtener. Y así hay varios tipos, ¿ya? En conjuntos ordenados, que ya hemos visto el SAT de agregar, el SREN, ¿sí? Me estoy adelantando porque esto lo voy a ver la otra clase ya un poquito más específico. Quiero verme los otros tipos, ¿ya? Los sets, ¿no? ¿Ya? Y los hash. Los hash vamos a usarlo bastante, ¿correcto? Por eso, sobre todo los hash, los lists y los string. Bien. Vamos a ver entonces ahora los comandos listas. Ya habíamos usado el rpush y el lpush. Ahora, ¿cómo yo obtengo una lista, Miss? ¿Cómo yo obtengo una lista? Bien, vamos a hacer esos ejemplos. Yo utilizo el LRange, ya pongo el nombre de la lista, ya, y pongo el índice final. Vamos a usar ¿dónde está? El LRange para recuperar, el LLen para obtener el tamaño de la lista, el LIndex para un número específico, y aquí tenemos. Acá me parece que ya la había ejecutado, sí. El LPush, por ejemplo, yo inserto cierta información y yo quiero obtenerlo. Como yo ya lo inserté, no lo voy a obtener, ¿ya? Y aquí me traerá pues toda la lista que yo inserté en su momento, ¿no? Con LRange coloco el valor de la clave, ¿correcto? Acá también está por si acaso. Coloco el valor de la clave, ¿ya? Coloco el valor de la clave, en este caso 0 a 1, ¿no? Que me traiga todos los elementos, ¿ya? Con eso me traigo los elementos de la lista, con el range. Si yo quiero traerme los dos primeros elementos, pues utilizaré el range compras, por ejemplo, el nombre de mi clave, e indicaré 1, si me quiero traer dos elementos. Recordemos que base de datos, el índice empieza con 0. Entonces, si yo me quiero traer dos valores, le diría el índice 0 y el índice 1. ¿Ya? Bien, igualmente, si yo quiero traerme la longitud de la lista, pues utilizaré el len, ¿ya? El len. Por ejemplo, acá, usar, ya tengo tareas, y vamos a ver cuántos elementos tengo. L, left, len, largo. Listo. Tengo 3 elementos correctos de mi lista. Esto, como verán, es muy similar a otros lenguajes, si ya lo han visto, pero hay que aprenderlo. Y es importante, sí es importante. Cuando programen, no es necesario, te voy a decir, oye, aplica el RAI, oye, aplica el LEN, oye, no te van a decir. Uno, por criterio y por experiencia, ya tienes que tomar ciertos atributos. Bien. Y así he colocado un montón de ejemplos, ¿ya? Para cada uno de ellos está para copiar y para tipear para que ustedes hagan la prueba, ¿correcto? Y solamente he puesto de las listas, ¿ya? Solamente he puesto de las listas, ¿correcto? Bien, voy a hacer uno más, ¿ya? Y luego veo, para poder ejecutar el LPush, por ejemplo, aquí me parece que ya está, tengo 3 campos y yo quiero obtener los 2 elementos de una lista. ¿No? Miren, para obtener los 2 elementos de una lista yo coloco un negativo, ¿ya? Y ahí me trae 2 elementos, ¿sí? Si yo quisiera traerme todos los elementos, entonces, yo tendría que llamar a para saber todos los elementos.
que sería películas. Empieza con 0, índice 0. Y miren, me traje, son 3 elementos y acá me traje los 2 últimos. Y es cierto, ¿no? ¿Correcto? Quien cambia es la posición del medio, ¿ya? Entonces, esto, bueno, son todos los comandos, solo de listas, faltaría el de hash, ya los más usados, para nosotros poder ya hacer las operaciones, las estructuras. Bien, entonces, lo que hemos aprendido el día de hoy es que Redis efectivamente es rápido, es eficiente, ideal para manejar listas, string, hashes, ¿ya? Porque me va a ayudar a poder trabajar en memoria, ¿ya? Y sobre todo para aplicaciones en tiempo real, ¿sí? Si ustedes desean darle un vistazo y ejecutar, como les dije, están a hacer un copy-pega y empezar a analizar uno por uno, ¿correcto? ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta? Voy a ver la asistencia mientras. ¿Nada? ¿Están ahí? A mí todo claro. Bien. A ver, un momentito, voy a llamar porque veo bastantes faltas. Un momentito, por favor. A ver, vuelvo a llamar, ¿ya? Eric Arizola. Uy, se copió el ranch. No hay. Luis Larota. Recuerden, avisen a sus compañeros. Joel Limache. Andy Yatas. Bien. Avisen a sus compañeros que recuerden que hay un promedio de porcentaje, ¿ya? Bueno, ellos son los que faltan. Bien, eso sería todo por la clase del día de hoy. La siguiente clase vamos a seguir revisando más tipos y con eso ya tenemos todo lo necesario para poder hacer nuestros casos. ¿Correcto? Sí. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Mes, Buenas noches. la otra semana.